Muchas gracias. Bueno, me presento pues nuevamente. Mi nombre es Juan Ricardo Cubides. Soy estudiante de tercer semestre de maestría en epidemiología de la Fundación Universitaria del Área Andina. El día de hoy vengo a hacer una intervención de un tema que está afectando actualmente a todos y nos hemos visto o nos estamos dan, o nos estamos asociados a ellos, a él, más que todo de la contaminación del aire, ¿cierto? Dado que la gran mayoría nos trasladamos, nos desplazamos a diferentes recintos a nivel laboral en diferentes medios, pero no vemos las implicaciones que tiene con el entorno en nuestra salud cotidiana. Entonces voy a compartirles a ustedes una presentación, es muy corta, la verdad, no les voy a saturar mucho, simplemente les voy a mostrar, voy a pedirles un momento para poder compartir pantalla. Ahí ya están viendo pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Ok, permítame que hay gente que me está pidiendo el favor de unirse. Entonces vamos a mirar qué pasó. Ya vuelvo con el audio, por favor. Listo, muy buenas noches para los que acaban de llegar. Escuchan bien, ¿cierto? ¿Tenemos buen audio? Buenas noches, sí señor. Muchas gracias. Bueno, como les estaba comentando, me presento. Mi nombre es Juan Ricardo Cubides Garzón. Hago parte de la estudiante de maestría de tercer semestre en epidemiología de la Fundación Universitaria del Área Andina. Actualmente me encuentro cursando una asignatura como epidemiología, de la cual vamos a hacer una intervención sobre un factor que está interviniendo epidemiológicamente a nivel de salud, que es el aire o diferentes circunstancias como contaminantes que están asociados a futuras causas en la salud de las personas, más nosotros que somos gente que estamos constantemente, digamos, en nuestro trayecto laboral o haciendo ejercicio en aire libre y estamos en cercanías. Es como una forma de socializarles y poderles mostrar, digamos, las implicaciones que tiene vivir en una ciudad como es Bogotá, ¿cierto? Pero en diferentes localidades poder mostrar el panorama de estos contaminantes. Entonces, hay que empezar por lo básico, que es la contaminación atmosférica, ¿cierto? La contaminación atmosférica es el proceso o es cuando se introduce a la atmósfera gases y partículas sólidas. Ahí viene la pregunta, ¿de dónde vienen esas partículas sólidas? Esas partículas sólidas o gases son las sustancias que se generan, digamos, de fuentes móviles, digamos la gran mayoría en nuestra ciudad, o fuentes fijas, como son las fábricas, como son las industrias, a niveles móviles son los vehículos que generan todavía a partir de gas, de gasolina, perdón, y otras sustancias. ¿Qué pasa? Nuestro país, las autoridades ambientales han realizado muchos inventarios de emisión atmosférica en diferentes puntos del país para poder encontrar o observar, digamos, diferentes sustancias o qué partículas son las partículas que se escuchan o las partículas que están interfiriendo, digamos, en nuestra sociedad o cuáles son esas fuentes fijas o cuáles son esas fuentes móviles.
¿Me escuchan bien? Qué pena. Sí se le escucha. Gracias. Entonces, ¿qué podemos ver? A nivel de Cali, acá ya pantalla para poder ver un poco mejor. A nivel de Cali nosotros vamos a observar que las diferentes fuentes, ya sean de producción de nitrógeno, de óxido de nitrógeno o partículas terrestres, la gran mayoría está a partir de fuentes fijas. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de las industrias de lo que nosotros consumimos a diario, ¿cierto? Digamos de las fábricas que hay acá en Bogotá, de la Fábrica Nacional de Chocolates, de Grasco, de las fábricas productoras de alimentos, donde generan toda esa emisión de gases, hace que sean la primera fuente de contaminantes y alteración en la contaminación atmosférica. Si nosotros vemos acá en la imagen, hay tres ciudades, Bogotá, Cali y Medellín, donde nosotros las partículas por micras, por 10 micras, que son las más importantes a nivel de salud, vamos a observar que la gran mayoría son las fuentes fijas, tanto con la producción de óxido de nitrógeno. Pero eso ustedes dirán, bueno, pues sí, o sea, ¿qué es una partícula? Yo la veo, nos contamina, está constante, nitrógeno. ¿Qué son todas esas sustancias? Claro, todas esas sustancias al momento de llegar a la parte atmosférica es lo que ustedes van a conocer o han escuchado que es el daño de la capa de ozono, ¿cierto? Y es esa acumulación de gases, o los que vimos acá en Bogotá, hemos ido a Monserrate, hemos visto, digamos, a madrugar a ver ese panorama y vemos esa capa gris que está sobre Bogotá, que es esa acumulación que se dispersa por el aire, obviamente, por las corrientes de aire que tenemos, se dispersan por todos los lugares de Bogotá, y esa capa son los contaminantes que lastimosamente no se pueden eliminar. ¿Por qué? Porque al momento de caer agua también va a haber ustedes van a ver implicaciones de que en el agua también esas sustancias las va a arrastrar. Entonces uno dice, ay, agua lluvia, agua fuente para contaminar. No, no está en agua lluvia. Si ustedes cogen un sedimento o un recipiente, dejan esa agua, ¿cierto? O recolectan y la dejan un momento estancar, van a encontrarse o van a mirar que en el fondo se van a ver esos sedimentos que en el aire se acumulan. Entonces, a veces tampoco es bueno como abrir la boca en el momento que estamos tomando, digamos, está lloviendo o los demás. Pero acá vamos a ver más o menos qué son esas partículas, como para que las entendamos un poquito. Entonces, una de las que vemos son las partículas menores a 2.5 micras, o los que a veces ustedes les han dicho, han escuchado PM.25, pero que son partículas menores a 2 micras. Esas partículas se suponen que son las más peligrosas para el nivel de la salud, debido a que al momento de inhalarlas puede afectar las zonas periféricas de los bronquios, de los bronquiolos. Es decir, son esas partículas que nosotros no podemos filtrar, ¿cierto? Pensemos como en los filtros del tinto, que ustedes den y ven, hay una parte que pasa, eso pasa con nosotros. Nosotros al momento de inhalar tenemos un filtro, hay unas partículas muy pequeñas y nosotros no nos damos ni cuenta. ¿Por qué? Porque estamos constantemente en un mundo que está congestionado, un mundo donde se produce mucha contaminación atmosférica a partir de, digamos, de vehículos de consumo de gasolina y de fábricas, o nuestros entornos laborales puede estar rodeado de fábricas, y nosotros nos damos cuenta. La otra también importante son las partículas de menores a 10 micras, son muy pequeñas y aproximadamente el ancho de un séptimo de cabello. Imagínense, el ancho de un séptimo de un cabello de una mujer. O sea, eso no es nada, o sea, son unas micras que nosotros nunca las vamos a ver y no las vamos a poder tener. Y no sé si han hecho ustedes la tarea o el ejercicio de poder mirar si ustedes al momento de colocarse en un tapabocas lo dejan afuera, cuánto polvo llega a él, cuántas partículas se alcanzan a adherir y no cansa al filtrar, ¿cierto? Eso es lo que hace nosotros o nuestro cuerpo digamos, cuando era antes la pandemia de no utilizar el tapabocas. El tapabocas ha servido para mitigar un poco esto, pero de igual forma los tapabocas no están diseñados para poder, digamos, soportar o mitigar o retener este tipo de partículas. También he encontrado partículas suspendidas totales. Esas partículas son dispersas en el aire, son sedimentos de periodos muy cortos, sino que permanecen suspendidas debido a su tamaño y densidad. Son muy densas y eso es como el polvo, ¿cierto? Digamos, usted lava su carro,
su carro lo tiene usted afuera, lo deja en el aire libre y de un momento a otro usted sale y dice, oiga, pero si hace menos de 15 minutos estaba limpio y está lleno de polvo. Son esas partículas suspendidas que se tienen ahí y no podemos verlas. Otro es dióxido de azufre, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué es el dióxido de azufre? Ok, el dióxido de azufre son esas sustancias que contienen, valga la redundancia, azufre y principalmente son a partir de petróleo y carbono y son numerosos procesos industriales, ¿cierto? Ese dióxido de azufre es, digamos, lo que genera, digamos, los carros, los vehículos que son a partir de gasolina, no de gas normal, sino gasolina. También encontramos el monóxido de carbono. Mientras la combustión completa produce la formación de dióxido de carbono, este también es un combustible que contiene carbono, que la gran, si ustedes se acuerdan en su colegio, la fuente principal de la energía del mundo es el carbono, pero se está acabando todos esos suplementos del petróleo, entonces todos esos suplementos estamos buscando alternativas un poco más amigables para poder mitigar la escasez que se ve, digamos, se ve venir por el exceso o el abuso que se le da a este tipo de sustancias. También vemos el dióxido de nitrógeno, es un combustible que se convierte en altas temperaturas de oxígeno, ¿cierto? Corresponden a la suma del dióxido y el monóxido. Y encontramos el ozono, que el ozono es un gas que no se emite directamente por fuentes primarias, se produce a partir de reacciones un poco más fotoquímicas, una presenta de la reacción solar y la precursión de tales como oxígeno, nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué pasa con todo esto? Pues nosotros estamos relacionados con todo esto, nosotros estamos enfrentados a estas circunstancias y obviamente qué pasa o qué ha pasado o ustedes qué saben con el daño de ozono. ¿Qué causa el daño de la capa de ozono en las personas? Un ejemplo chiquito, ¿quién me puede decir así muy chiquitamente? Manchas de piel, cáncer de piel, digamos temperaturas más altas en regiones que no se daban, entonces cambio de clima, ¿cierto? Que es lo que vivimos constantemente en Bogotá, a veces llueve, ahorita estamos, uy, es diciembre, está haciendo sol, pero puede ser que un momento se oscurezca y se den el chapuzón de agua, entonces esos rayos solares se alteran, hace que se caliente ciertas partes del terreno, hace que esas partículas, ¿cierto?, se alteren por calor porque ellas requieren de energía para alterarse y vayan, digamos, alterando y puedan generar daños un poco más a futuro en la salud, ¿verdad? Que es lo que queremos mirar. Si ustedes no saben, en Colombia se emite cada año 14.400 toneladas de partículas muy finas y 2.224 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Eso qué quiere decir? Que casi el 73% de las estaciones de monitoreo que se tienen en el país cumplen con la norma de calidad del aire para poderla, digamos, garantizar que, digamos, oiga, en ese lugar sí se puede respirar. Si usted se quita el tapabocas puede tener una implicación de salud no tan afectada, pero se puede prevenir, se puede mitigar y no hemos llegado a esos estándares tan altos de, digamos, de contaminación como se en otros países, ya sea China, partes de Europa y pues México, no irnos tan lejos, que esa contaminación del aire en México es muy fuerte por la industria que tienen y es todo eso. Eso pasa acá todavía en Colombia tenemos regiones o lugares donde se hace el monitoreo y eso se hace en especial por cada ciudad o departamento, que hacen unas zonas delimitadas y dicen, bueno, vamos a mirar la calidad de cada zona para poder controlar la calidad que se le ofrece a las personas, porque usted no sabe que, digamos, su asma, si alguno sufre asma, puede ser por esas causas, ¿cierto? O puede ser por otras condiciones más a futuras, que, digamos, usted vive en otra región donde, o en otro barrio donde constantemente quemaban, soldaban, producían gases y usted se cambió y como que sintió el cambio. Esos son, digamos, la función de como tal, las estaciones de monitoreo. Pero ¿qué afecta a la salud? Que es lo que venimos a mirar a nivel de intervención. Todo este problema ambiental hace que las materias de este particulado no causen un daño directo, digamos, tanto en la enfermedad y genere la mortalidad respiratoria, que es lo que se enfoca, agudos, y en la combinación de otros factores que van a estar asociados a problemas respiratorios, ¿cierto? Entonces,
Entre eso está que el riesgo para un individuo varía en función de las condiciones fisiológicas de la persona, la edad, en este caso, cuáles son las personas que sufren más, digamos, cambios de clima, de temperaturas, digamos, este cambio atmosférico un poco más brusco, digamos, son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años. Y también hay que tener en cuenta esos antecedentes de enfermedades cardiorrespiratorias, ¿cierto? Puede ser que usted no sufra en el momento, ¿cierto? Como la gran mayoría puede pasar, pero por, digamos, estar expuesto mucho tiempo y usted se puede estar, digamos, viendo afectado su capacidad pulmonar, sus momentos de respirar, usted se agita un poco más rápido, puede ser no solo a otros factores, ¿cierto? Como obesidad, otros tipos de enfermedades, pero puede estar asociado a la contaminación del aire que puede estar generándole alteración. ¿Qué pasa? Y es un ejemplo, una persona que fuma y otra persona que no fuma, casi siempre, o cuál es la persona que más se enferma primero, la que fuma o la que no fuma. ¿Ustedes qué consideran? ¿Me repites la pregunta, Ricardo, por favor? Claro, mira, las personas, ¿cuáles son las personas que más se enferman? ¿Las que fuman o las que no fuman? Las que no fuman, Las que no fuman. ¿Por qué? porque está recibiendo todos los gases tóxicos que salen de la persona fumadora. Las sustancias que usted no está acostumbrado a inhalar y usted es la primera persona que tiene a la primer acercamiento a esa sustancia. Por eso casi siempre el que fuma nunca está enfermo de los pulmones, sino es el que está al lado. ¿Qué pasa en las épocas de campo? ¿Cómo cocinaban en la época de campo las personas? ¿Con qué? Con leña. Entonces su abuelita, sus abuelitos, ¿cómo hacían? Fume, inhalen todo ese carbón, todas esas sustancias y después de unos años, oiga, estoy enfermo, ¿cierto? Eso se ve acá. Entonces, en estos riesgos de efectos de salud, ustedes los van a ver muy asociados a tres momentos. A la fracción inhalable, que es cuando a una irritación aguda de los ojos y de las vías respiratorias, lo que genera la famosa conjuntivitis irritada y abracciones de las córneas. Es decir, es cuando se empieza a estornudar, se pone roja la nariz, se le aguan los ojos. Ese es como es el primer síntoma respiratorio que uno dice, uy, el cigarrillo me está alterando, o hay un olor fuerte, un humo constante. Ese es el primero. Cuando ya se pasa a una fracción más, digamos, más fuerte, ¿cierto? O una inhalación de unas sustancias de pronto más peligrosas, se va a ver la fracción torácica, donde se va a evacuar. Es decir, va a haber una reducción de la capacidad pulmonar, agotamiento respiratorio, desarrollo de problemas respiratorios y cardiovasculares. ¿Qué ha pasado actualmente con el uso del tapabocas? Usted se quita el tapabocas y puede correr normalmente como antes lo hacía. ¿Sí o no? No, no. No, claro, porque usted está limitado en una zona de confort donde usted está protegiéndose, pero al momento de empezar usted a hacer su actividad nuevamente respiratoria, usted dice, oiga, me estoy cansando más rápido. Así pasa con la contaminación atmosférica. Usted empieza a tener una contaminación, a hacer su vida diaria como lo hacíamos hace 2 años, sin tapabocas, corriendo en diferentes zonas, hablando, la gente fumando, usted no le importa en el parque, pasaba por el lado, pero todas esas sustancias usted le iba haciendo este daño en la salud, ese efecto. ¿Para qué llegar hasta qué punto, que es el que ninguno quiere, o a veces pasa, en la fracción respiratoria donde ya se desarrollan cardiopatías, neuropatías, enfermedades crónicas, ¿cierto? A nivel de a gravedad de los asmas y la asociación de desarrollo de diabetes. Entonces, cuando usted todos esos problemas de la salud se ha asociado, digamos, por el simple hecho de vivir en un lugar donde hay mucha contaminación de aire. ¿Cierto? Entonces ese es un problema de salud pública y es muy difícil de manejar porque usted no puede cerrar una fábrica donde en una zona residencial, ¿cierto? Porque si ya cumple con las condiciones del ministerio, pues las está generando, pero esas implicaciones o proyecciones que debe hacer el ministerio es mirarlo a futuro, qué causas va a generar en las personas. Por ejemplo,
Ya lo vimos, una persona es un niño de 5 años, menor de 5 años y en un adulto mayor. ¿Quiénes son las personas que más salen a la mañana a trotar y a hacer ejercicio? No hacen sus vueltas. ¿Quiénes son? Los adultos mayores. Los adultos mayores. Entonces son personas que están en riesgo, se los ve que me dio tos, que me hizo daño, que el clima estaba pesado, que el aire estaba como raro. Esas son cosas que nosotros sentimos y a veces no le damos importancia. Entonces, ¿qué pasa? La contaminación se asocia con la mortalidad por causas cardiovasculares y pulmonares, pero entonces vamos a ver lo que el 34% de las muertes por accidentes cerebrovasculares se está asociando a este problema de contaminación, un 27% a cardiopatías, un 36% a cáncer de pulmón y un 37% por muertes por EPOC, por consumo de cigarrillo o inhalación de sustancias raras. Entonces, si se dan bien cuenta, las que nosotros diríamos, bueno, si yo respiro sustancias, digamos, inhalo, perdón, sustancias no inadecuadas que van a hacer daño, lo primero que se va a pensar es cáncer de pulmón, ¿cierto? Pero mire la tendencia, también pueden haber accidentes cerebrocardiovasculares asociados. O sea, no es solo cáncer de pulmón, o sea, también nosotros vamos a estar afectando un accidente cerebrocardiovascular y aparte una cardiopatía no inmediata, pero sí a futuro, por la inhalación de sustancias, digamos, de los contaminantes del aire. ¿Qué pasa? Las muertes de adultos mayores por contaminación del aire en exterior se ha proyectado para el 2030 que van a ser alrededor de 10.941 personas. Pero como esa proyección se hace con modelos matemáticos, ¿qué se busca? Que estas muertes, digamos que empezaron a mirarse y darse cuenta por qué la gente mayor se moría de un momento respiratorio si la persona, digamos, tenía un hábito de trotar, de correr, no fumaba, y todo ese cuento, vea, la contaminación del aire les está afectando. Y hasta el 2017 empezaron a mirar como este tipo de proceso y se dieron cuenta que 7.690 personas morían por eso. Pero aquí es donde surge el proceso del ministerio de garantizar un adecuado entorno para las personas y se dan cuenta que si se genera una nueva normativa, esa tasa de mortalidad para el 2030 estamos hablando prácticamente de unos 6.000 a 7.700 personas por muerte, es decir, no estamos casi a 10.000. Entonces sí funcionaría y de pronto disminuiría la cantidad, pero esto genera costos de mortalidad, costos de vida, costos de producción, costos de campaña, costos de prevención, que igual hay que asumirlos para poder llegar a esta meta que se quiere garantizar el ministerio. Pero entonces ustedes tienen que tener cómo se mide la calidad del aire. Entonces la calidad del aire tiene 4 niveles. Un nivel 1 que es nivel verde, ¿cierto? Es el mejor cuando usted va a un bosque, cuando va usted a un páramo, cuando va a una reserva, usted se puede dar el lujo de tomar, inhalar y no va a sentir, digamos, una adicción. ¿Usted qué hace cuando, digamos, van a un parque? Hagámoslo sencillo. Simón Bolívar. ¿Ustedes qué aromas tienen el Simón Bolívar? ¿O qué sienten? O al que ha ido al Simón Bolívar cuando está caminando. ¿Qué siente usted al momento de ir caminando por el Simón Bolívar? El aire es más, es menos denso, ¿no? Exactamente. Está rodeado de una avenida, pero pues como también tiene bastantes árboles y un lago, Uh-huh. supongo yo que el oxígeno fluye más, ¿no? Creo que Eh, se siente más liviano. exacto, se siente más liviano y hay zonas verdes y hay árboles que generan, digamos, todo ese proceso de descontaminación del aire. El aire no es enemigo, el aire es los árboles son amigos, precisamente para poder ayudar y mitigar todos esos procesos. Si usted se pone la tarea y los invito a que la hagan un día, los que salen temprano, coja una hojita de un árbol y pásele el dedito. Ellos son los que recogen todas esas partículas que quedan volando. Entonces uno dice, oiga, el arbolito sirve. Entonces el agua cuando cae la expulsa, pero todas esas partículas llegan a la tierra y demás, sin fin, procesos. Y llega a que, digamos, pase a otras facetas y pueda contaminar los suelos y en fin. Pero en esas zonas verdes que se están protegiendo, usted la tranquilidad que puede respirar adecuadamente, ¿cierto? Hay otro que es aceptable, que es a nivel amarillo, donde las partículas, las cantidades no son tan altas, son entre, digamos, de 0.12 a 13 cantidad de partículas, ¿cierto? Pero cuando ya vamos a un nivel 2,
¿cierto? Estamos hablando de un nivel de prevención naranja de entre las partículas son de 38 a 55 producciones de toneladas que son por industria de tabaco. Esa es prevención naranja. Es aquí cuando uno tiene que decir, oiga, quieto, estamos a un punto ya de alerta roja. O sea, alerta roja, el rojo no es que, uy, el rojo es el triple, no, alerta púrpura es cuando usted ya prácticamente tiene que ser como China. Andar como actual andamos, con tapabocas, esperando que haya un milagro para que se descontamine, que puede pasar mucho tiempo para que todas esas partículas se eliminen, pero se va a ver el aumento de los casos digamos de afecciones respiratorias. Entonces nosotros gracias en Bogotá no hemos llegado, digamos, sino en ciertas zonas a prevención naranja. Es decir, que hemos llegado a un punto como decir, oiga, estamos a tiempo de frenar, de no llegar a una alerta roja, donde toque a esa zona encerrarla y que las personas que trajen ahí usen tapabocas constantemente, y no se lo pueden quitar, hacer un seguimiento más adecuado, porque la prevención se ha hecho medio a algo que nosotros más adelante les voy a mostrar, que son los puntos ambientales que tienen las localidades. Pero ¿qué pasa? Según la Organización Mundial de la Salud, más del 90% de los niños del mundo respiran aire tóxico todos los días. Qué tristeza, el 90% de los niños del mundo respiran aire tóxico todos los días. Es decir, que para el 2016 ellos dicen que se murieron 600.000 niños a causa de infecciones respiratorias agudas bajas causadas por el aire contaminado. ¿Qué pasa? También las mujeres embarazadas dan a luz prematuramente y que los recién nacidos sean más pequeños y de bajo peso, precisamente por esto, afecta el desarrollo neurológico y la capacidad cognitiva de los niños y puede causarles asma y cáncer futuro, y aumenta el riesgo de afecciones crónicas como las enfermedades cardiovasculares en etapas posteriores de la vida, es decir, más adelante. Y solo con el simple hecho de que no estamos respirando un aire adecuado. ¿Qué pasa en Bogotá? Bogotá tiene una red de monitoreos de calidad de aire que se llaman RMCAP. Esa red de monitoreos son actualmente 15, que las encontramos en 15 o lo que ellos llaman estaciones. Entonces, si ustedes ven la imagen acá inferior izquierda, ese carrito que ustedes saben, de pronto han pasado, han visto, ¿ven ese carrito con esas antenas, con unos cositos dando vueltas? Esa es la red de monitoreo, es la estación, y es la que controla la calidad o evalúa la calidad de aires, y es donde la entidad de Secretaría de Salud, de Ambiente, perdón, toma los datos para mirar cómo está en las zonas. Actualmente, como les digo, hay 15, hay una en Usaquén, una en el Ministerio de Medio Ambiente, una en el Carvajal y la Sevillana, una en el Tunal, una en Centro de Alto Rendimiento, una en las Ferias, una en San Cristóbal, una en Guaymaral, una en Kennedy, una en Bolivia, una en Suba, una estación móvil, que es la que va, digamos, rotando por todas las localidades, la de Puente Aranda, que son las más importantes debido a que Puente Aranda es la localidad en Bogotá donde se encuentran las zonas industriales con mayor producción digamos, de contaminación, y lo vemos simplemente llegando a la zona industrial sobre la 13. Toda esa zona es comercial, de producción de fábricas, y se nota un aire desde lejos, como un poco el aire un poco más pesado. Fontibón y Bosa. ¿Qué pasa? Yo les traje esta gráfica para ver cómo estamos Bogotá y la localidad de Kennedy. La localidad de Kennedy es, digamos, una de las zonas que estamos más cercanas a Puente Aranda y a Bosa, pero Kennedy tiene una envergadura de localidad un poco amplia, porque llega a parte del Tintal, llega a parte de Castilla, a la 13 con Avenida Boyacá, a las Américas, ¿cierto? Y entregamos también a parte de la 1 de Mayo, entonces, y Catalina por Villavicencio, por Abastos también. Es una zona que puede ser que no haya una producción, pero nos vemos afectados, digamos, por nuestra localidad vecina, que es Puente Aranda, porque el aire hace que todas esas partículas se desplacen por todo lado y pueden llegar a nosotros. Entonces, como vemos acá, Bogotá, la producción de partículas menores a 2.5 micras, que es una problemática a nivel nacional. El Estado se dio cuenta que, oiga, eso es un problema, o sea, eso no estamos jugando, o sea,
La verdad, si no le metemos manos, la muerte por enfermedades respiratorias, por contaminación del aire, va a ser un problema y se vuelve un problema de salud pública. Ya aparte que se puede aumentar los casos. Entonces, ¿qué vemos? Que Bogotá, en la localidad de Kennedy, comparado, digamos, a otras localidades, está produciendo 26.9 micras, ¿cierto? Por la concentración. Eso es muy alto todavía, porque el estándar nos dice que lo mínimo debe ser entre 15, 20 micras. Y casi todos, tanto Itagüí, Medellín, Cali, Sabaneta, que es la que mayor produce, observamos que esa producción de micras son muy altas. O sea, es decir que estamos como a la raya, pero tenemos que seguir mejorando, y esos son datos que están proyectados para el 2030. Es decir, que la meta para el 2030 es que Bogotá, en la localidad de Kennedy en Bogotá, pase a como a ras de los límites y no se genere, a diferencia de Sabaneta y otros departamentos que sí se van a ver un poco más afectados por la producción que se genera. ¿Qué vamos a ver acá? Aquí vamos a ver el monitoreo moderador de la localidad de Kennedy. Pregunta, ¿qué significa amarillo? ¿Se acuerdan en nuestra tablita de colores? ¿Amarillo qué es? ¿El aire qué es? ¿Bueno, malo, aceptable, púrpura, rojo? Aceptable. Sí, señora. Estamos en aceptable. Esta es una actualización y ustedes ven, y esta es una página que se los invito a que entren. Acá la van a ver en Water. Esta es hecha por la Secretaría Ambiental, donde ustedes pueden ver la producción de partículas digamos, del lunes 18 de noviembre durante todo el día en diferentes estados del tiempo. Entonces, si se dan bien cuenta, hay una producción de 76 partículas que, digamos, está en lo normal, o sea, no es como una alerta naranja, no hay que ponerse en peligro, pero siempre hay una producción, digamos, más alta a las 6 de la mañana, entre 6 y 7 de la mañana. ¿Ustedes por qué creen que es entre esa hora? Exactamente, porque todo el mundo está corriendo ¿a dónde? ¿Para llegar a dónde? A la hora pico, para llegar a su trabajo, que no le coja el pico y placa, y después del pico y placa llega y sale, exactamente, todo eso, y después de las 12, porque después... Es exactamente, pero entonces en esas zonas de 7 de la mañana y 2, que aparte que es hora pico para niños y para adultos mayores, ¿qué es la hora para ellos? ¿O qué ellos hacen normalmente a esa hora? Salen al jardín, hacen actividad física. Entonces, ¿sí ven? Solo el simple hecho de uno tener en cuenta, obviamente esto no es que ahora vayan a hacer, no, ahora voy a salir a trotar según lo que me diga el moderador de medio ambiente de la localidad de Kennedy, que la encontramos acá y abarca toda la zona, no, es para que tengan en cuenta cuándo es conveniente, digamos, usted correr y hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque usted al hacer ejercicio, ¿qué está produciendo? Quemando calorías, aumentando su capacidad respiratoria, pero si aumenta su cantidad respiratoria, ¿qué requiere hacer? Más procesos de inhalación, más procesos de ejercicios de respiratorios. Entonces va a consumir ¿qué? Más partículas que pueden ser nocivas para su salud. Y usted puede estar corriendo y se atora. Y usted puede decir, uy, se me fue por mal camino, por ejemplo. No, se le fue por mal camino, sí, puede ser. Pero qué tal que haya sido las partículas que ya le están dando como un aviso, o le empieza a dar usted esa rinitis que usted dice, ve que hay en el ambiente, porque uno lo primero que dice, hay algo en el aire que me está molestando. Y es verdad. Entonces, esas cosas o estos monitores nos permiten mirar esto. Entonces, ¿con qué quería traerles con esta proyección de este moderador? Que nosotros tenemos a la mano la información para poder entender, pero siempre son herramientas que uno hay que tener para poder, digamos, establecer una zona adecuada para hacer el ejercicio, porque actualmente la gran mayoría de la gente está teniendo el hábito de cuidarse, hacer deporte, salir a las 5 o 6 de la mañana a hacer ejercicio, trotar, pero
hay que tener precaución en donde trotas, porque no es lo mismo trotar sobre una avenida como en una zona de, digamos, en un parque que está protegido por viviendas, que tiene casas y no vas a encontrar, digamos, una fábrica y lo demás, ¿cierto? ¿Qué pasa con la gente que usa cicla? La gente que usa traslado de su cicla está haciendo deporte, pero está también afectándose actualmente por el simple hecho de que usted está compitiendo con vehículos que generan sustancias, partículas un poco más fuertes para que hacen daño, y eso a la vez hace que usted genere, digamos, problemas respiratorios. Usted dice, oiga, actualmente estoy montando cicla y ya no, antes duraba más. Pues claro, usted está exigiéndose y a la vez está, digamos, por decirlo así, se está haciendo daño. Y bien al ejemplo del cigarrillo, ¿quién le hace más daño? ¿El que fuma o el que no fuma? Esto es lo mismo. Si usted hace ejercicio, digamos, usted tiene una ciclovía y la ciclovía es un poco más lejana de la vía, es por alguna razón, ¿no les parece? Que está lejana, uno, para evitar el accidente, dos, está lejana, digamos, de usted el carro al momento de arrancar y botarle todo ese humo del exhausto y usted inhalarlo. Por más que usted use tapabocas, eso se va a filtrar y usted siente el aroma, ¿o no? Cuando un carro viejito y sale todo ese humo negro, usted lo inhala, usted dice, uy, jue madre, y lo primero que hace, ¿qué es? Toser, porque es la reacción que genera los pulmones para esas partículas que, digamos, no podemos enfrentar. ¿Por qué es importante todo este proceso y que quiere, digamos, el Ministerio de Minas, de Industria, el Medio Ambiente, de Hacienda, de Educación, de Salud? Todos los ministerios están involucrados en esto por tres razones. Que es promover el cumplimiento de los estándares de la Norma Nacional de Calidad de Aire. ¿Con qué finalidad? Que se requiera generar las herramientas que permitan que para el 2030 se cumplan los estándares establecidos a nivel internacional y se adopten valores guías según implantados por la OMS y de otros estándares difíciles de cumplimiento. ¿Para qué? Para garantizar un adecuado desarrollo y una adecuada calidad de aire. Segundo, ¿se requieren recursos para implementar las estrategias? Claro, obviamente se requiere una inversión financiera, obviamente no costosa, porque estos son campañas pedagógicas de que la gente tiene que aprender dándose cuenta. ¿Cómo usted aprende? Cuando usted lastimosamente aprende hasta que a usted le pasa, ¿cierto? Pero a veces cuando a usted le pasa ya es tarde. Pero si usted es un replicador, y así normal, cuando usted se va a tomar una cerveza con sus compañeros, con sus amigos, almorzar, oiga, si sabe que actualmente, echa el cuento, vea, oiga, ¿en serio? Sí, vea, oiga, ¿será que? Y uno dice, ¿será que mi hermana está sufriendo de eso? Porque últimamente cada vez que sale la una tos, y ahí uno empieza a hacer como ese trabajo social de rodar la bola y llegar a los conocimientos a las demás personas. Y finalmente es que el Ministerio de Ambiente tiene muchas funciones en materia de emisión y contaminación, porque ellos son los que generan el permiso y las leyes hay que cumplirse. Obviamente, pues estamos en un país que no se cumplen, pero nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de cuidar nuestro patrimonio, y en ese caso es el aire y nuestro entorno. Por eso es muy importante que, digamos, si ustedes ven una fábrica en sus entornos, cerca a sus laboratorios, cerca a los lugares donde ustedes trabajan o viven, y está generando una emisión de contaminantes muy fuertes que ustedes lo sienten, denúncienlo, sin miedo, o sea, obviamente con el debido respeto, porque hay que prevenir esa contaminación. Pues después puede ser usted o puede ser los niños, puede ser otro tipo de personas que se pueden ver muy afectadas por eso. Y digamos, no queremos llegar a un futuro todos tener que tener una pipeta de oxígeno y estar caminando y hablando con eso, ¿cierto? Bueno, hasta acá, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido la charla? Muy pertinente, ahora que estamos en este tema del cambio climático. Bueno, pues que hace mucho estamos en ello, pero pues uno se centra en otras actividades y realmente no presta atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno, eso Y es muy sí. bueno que una persona que tiene pues el saber nos aclare muchas dudas y lo haga de la manera tan clara como tú lo has hecho. Muchas gracias. Bueno, no les voy a quitar más tiempo. La verdad, le agradezco a la señora Nelcy por el espacio, con la comunidad que me prestó. Muchas gracias, señora Nelcy. La verdad, les agradezco muchísimo poder haber compartido, digamos, un poquito de este conocimiento y que se lo lleven. La señora Nelcy tiene mi número, pueden hablar conmigo.
si necesitan que la charla se les dé en otro espacio, lo podemos volver a hacer. La idea es que esto, como les comentaba, se pueda retroalimentar en diferentes puntos para que la sociedad entienda un poquito y generemos un poquito más de conciencia, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias y también por sus explicaciones, por el tema muy, muy importante, porque la verdad nosotros no tomamos con la importancia y la necesidad que tenemos de cuidar nuestro medio ambiente y el aire que respiramos. Entonces, sí, le agradezco muchísimo y esperamos tener una nueva oportunidad para reunirnos y enfocar este tema a la comunidad y a los jóvenes. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto, señorita Nelcy, por el espacio. Muchas gracias, muy amable. A todos una feliz noche. Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Le agradezco mucho. Ricardo, feliz noche, Dios te bendiga. Igualmente, que estén muy bien. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego, Ricardo. Que estén muy bien.